de septiembre de 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Vamos de inmediato a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País, presidente de la Comisión de Educación. La continuidad de la Revolución Ciudadana con el estilo del diálogo y el liderazgo de Lenín Moreno en lugar de la confrontación y el estilo de Rafael Correa. ¿Divide o fortalece a Alianza País? Y además analizaremos el informe con él de la situación de Yachay. Ernesto Pazmiño también nos acompaña, defensor público. El error inexcusable que perfora la independencia interna y externa de los jueces, garantizada por la Constitución. Un proyecto de ley para excluir esta competencia judicial de las competencias administrativas del Consejo de la Judicatura, a cuyo presidente han solicitado iniciar juicio político por el uso partidista de este error inexcusable. Analizaremos también con Dayana Pazley, asambleísta por Guayas del PSC, integrante de la Comisión de Educación, el informe de la situación de Yachay, la ciudad del conocimiento. Revela numerosas irregularidades. El proyecto estrella de la Revolución Ciudadana cuestionado. ¿Una mala administración o una isla de la fantasía en la bonanza económica? Siga con nosotros para analizar estos temas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Iniciamos entonces, no sin antes saludar a Alfredo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Wendy, buenos días a todos. El estilo del diálogo en lugar de la confrontación fue anunciado por Lenín Moreno en campaña frente a Rafael Correa. Su implementación ha incrementado la aceptación popular de Lenín Moreno luego de haber ganado con las justas la segunda vuelta presidencial, lastrado por el final de la bonanza y el auge de la corrupción, dada a conocer por los papeles de Panamá y la justicia de Brasil y Estados Unidos. El éxito del diálogo frente a la confrontación de Rafael Correa los ha distanciado, y esto le da mayor credibilidad a Lenín Moreno. Pero, para escépticos e incrédulos, el meollo del asunto es tongo o ruptura. La consulta popular puede dar la respuesta. ¿Cómo? Lo analizaremos con Augusto Espinosa, asambleísta nacional por la Alianza País, presidente de la Comisión de Educación y ex ministro de Educación del presidente Correa. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí. Alianza País, a través de su bloque de asambleístas elegidos por el pueblo, ha expresado su apoyo al diálogo y respeto a sus resultados. ¿Es minoritario el sector de Alianza País que cuestiona la implementación y los resultados del diálogo? Yo creo que el bloque entero está a favor del diálogo, pero también el bloque entero está a favor de que se reconozca todos los avances que se lograron durante los últimos 10 años en la Revolución Ciudadana. Y también que todo ese diálogo gire en torno a la propuesta que ganó en las elecciones, que es la propuesta que efectivamente encabezó el presidente Lenín Moreno, y que esa propuesta se enriquezca. En lo que el bloque no está de acuerdo es en que se asuman agendas que atenten contra el principio básico de la Revolución Ciudadana de poner al ser humano por sobre el capital. Y en ese sentido, todas las acciones están orientadas a respaldar absolutamente todo el programa de gobierno que está registrado en el Consejo Nacional Electoral, y también la propuesta del Plan Toda una Vida, que implica el desarrollo a partir de la defensa y el impulso de los derechos humanos. Y respecto a las medidas económicas, ¿hay desacuerdos? Bueno, ¿qué medidas económicas? No existen todavía. Entonces, oportunamente se sabrá. Claro, no existen todavía medidas económicas. Habrá que analizar cuál es la propuesta que hace el presidente Lenín Moreno. Si es que las medidas económicas siguen la misma línea que se mantuvieron durante los últimos 10 años, en el sentido de que cualquier ajuste, cualquier medida económica no afecte a los sectores populares, o más bien fortalezca la economía de estos sectores, tendrá todo el apoyo. Si las medidas económicas privilegiarían a los sectores que históricamente tuvieron el poder y que lo usaron para beneficiar a grupos específicos, grupos económicos específicos, entonces seguramente nosotros manifestaremos nuestro desacuerdo.
La consulta popular ha recibido aceptación general para cambiar partes del modelo. Y de Alianza País, más bien como mecanismo de legitimación de los resultados del diálogo y de depuración de la revolución ciudadana. Pero Alianza País cuestiona una eventual regresión de derechos. ¿Cuál es la regresión que les preocupa en Alianza País? Derechos de los trabajadores y derechos de la libertad que la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido restablecer, ¿o cuáles derechos? Nosotros estamos a favor siempre de la progresión en derechos. Cualquier tipo de regresión en derechos será resistida por Alianza País. Espero que las consultas o las preguntas que se hagan en la consulta popular no tengan ninguna implicación en ese sentido, pero la posición en eso es absolutamente radical. Nada que signifique regresión en derechos será apoyado por el bloque de Alianza País. Sin embargo, la OIT y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalan que sí hubo regresión de derechos con el paquete de enmiendas constitucionales que aprobó la Asamblea en el 2015. O sea que se trataría en ese caso de una rectificación a pedido de estos dos organismos internacionales que piden poner en conformidad la legislación ecuatoriana con esos tratados que prevalecen sobre la Constitución, según lo dice la propia Constitución. ¿Específicamente en qué, Alfredo? ¿En Específicamente, qué se habla por de regresión ejemplo, de derechos? en que se restablezca el derecho de asociación, específicamente en que no se considere un servicio público al derecho de la libertad de expresión. Claro, de hecho, nosotros impulsamos la libertad de expresión. Nosotros creemos que la ley de comunicación es un avance para los ciudadanos en materia de libertad de expresión. Nosotros tenemos que ver y velar por los derechos de la gente de a pie, no solo por los derechos de las empresas de comunicación. Todos. Pero yo no estoy todos hablando de las tener empresas de acceso a comunicación, yo expresar estoy hablando del nuestra Consejo de Derechos verdad. Humanos de las Naciones Unidas. O sea, este no es un asunto ecuatoriano, esto es un asunto que la Estoy Constitución diciéndole dice con claridad que esos también, tratados prevalecen Alfredo, sobre estoy la diciéndole Constitución. con claridad cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es que la gente de a pie, la gente que no tiene un canal de comunicación, la gente que no tiene una radio, que no tiene ningún medio para expresarse, tenga la posibilidad de acceder a los distintos medios de comunicación. Eso para mí es progresión en derechos. Otra cosa es que se piense que la comunicación es propiedad privada de unos cuantos privilegiados. Ya, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de un concepto básico en la doctrina de los derechos humanos, los derechos de libertad. O sea, esos derechos no son servicio público. Es como si declarara un servicio público dar misa. Es lo mismo. Alfredo, la comunicación para mí sí es un servicio público, porque beneficia a la colectividad. Si es que nosotros manejamos mal un servicio como la comunicación, podríamos afectar incluso otros derechos. Esos son los temas que probablemente tengamos que discutir, pero para mí, efectivamente, el generar mayor libertad implica que se democraticen los medios de comunicación. Eso es avanzar. En eso estamos de acuerdo, derechos. el generar mayor libertad, pero no el restringir la libertad, pues. Por eso, pero lo que hemos hecho hasta ahora es generar mayor libertad. Lo que pasa es que ahora ya no solo tienen libertad, ya no tienen solo libertad los medios de comunicación para expresarse. Lo que sí podríamos discutir, Alfredo, es determinados excesos que presuntamente se pudieran haber cometido en los órganos de control. Eso es otra cosa, es una cosa completamente distinta. Bueno, ahora otra cosa muy importante en la consulta, y es la clave de la consulta para despejar el nubarrón del Tongo, es preguntar por volver al sistema de la reelección por una sola vez aprobado por el pueblo en referéndum el 2008. ¿Preocupa la regresión de derechos de Rafael Correa o la reelección indefinida como derecho de un puñado de privilegiados a candidatizarse de por vida? Yo no sé si esa pregunta está orientada a evitar que Rafael Correa sea candidato. Hoy ya no tiene todo el aparataje estatal para ser candidato, entonces yo creo que está fuera de contexto la pregunta que usted hace. Lo que sí habría que preguntarse es si el dictamen
que dio la Corte Constitucional en su momento para posibilitar las enmiendas era un dictamen que efectivamente se enmarcaba en la progresión de derechos, porque la justificación que daba la Corte Constitucional era precisamente que con la enmienda lo que se hacía es una progresión en el derecho de participación, en el derecho a elegir y ser elegido. Si es que la Corte Constitucional se desdice, habría que cuestionar a la propia Corte. Entonces, si la Corte Constitucional excluye esa pregunta de la consulta, ¿salvaría la sospecha de Tongo, salvaría la responsabilidad de Lenín Moreno o lo confirma más bien como un crimen perfecto desde el punto de vista político? Yo no sé, o sea, mucho se especula en el Ecuador. A mí me parece que no hay tal Tongo, o sea, yo creo que hay unas diferencias sumamente marcadas y hasta personales entre el presidente Moreno y el presidente Correa. Esas diferencias personales ya terminan generando posiciones incluso subjetivas en relación a proyectos emblemáticos que tiene el país. Por ejemplo, el tema Yachay. En el tema Yachay yo no creo que ni todo esté bien ni que todo esté mal, pero al parecer la situación personal, el entre comillas Tongo, hace que todo se vea mal. Entonces creo que aquí más bien tenemos que ver el país, digamos, verlo concreto, más allá de esas diferencias personales. En el tema Yachay, la ciudad del conocimiento, con una inversión programada de 5.680 millones de dólares del 2012 al 2045, que es el proyecto magno del presidente Rafael Correa. Pero el informe situacional del nuevo gerente del proyecto, Jorge Martínez, revela despilfarros, fallas de construcción, retrasos y falta de cumplimiento de objetivos. ¿Qué cuestiona usted de este informe? Mire, Alfredo, es justamente lo que le digo, ni todo está bien ni todo está mal. Nosotros estamos recabando la información técnica sobre el proyecto para, en base a eso, como Asamblea Nacional, tener una posición definitiva. Lo que yo le puedo relatar es lo que he visto hasta el momento. Primero, no me ha presentado el gerente actual de Yachay nada técnico que sustente lo que dijo en un evento político. Después visitamos Yachay y efectivamente encontramos ciertos problemas en un barrio que está en construcción, pero también vimos que estaba funcionando bien la infraestructura patrimonial que fue rescatada para la universidad, que hay un instituto técnico-tecnológico, que hay una unidad del milenio, que hay un centro de salud, que los 5 edificios que tienen efectivamente problemas corresponden a un 5% de toda la infraestructura que se está trabajando en Yachay, que hay un informe ya de auditoría sobre esos 5 edificios, que hay soluciones que se pueden implementar de manera inmediata. Es decir, ni todo es malo, ni todo es bueno. Es un proyecto, como usted mencionó hace un momento, diseñado para 35 años, me parece que lleva 4 años en ejecución, una inversión de los 5.000 millones, una inversión de alrededor de 350 millones de dólares hasta el momento. Es decir, en Yachay efectivamente hay mucho todavía por hacer, pero lo importante de todo esto es que el proyecto deba continuar, que el proyecto en realidad se convierte en una respuesta a las necesidades de innovación que tiene el país. Y aquí una propuesta concreta, lo anunció anoche el presidente Lenín Moreno en su informe semanal, ¿no? Que lo que él desea es modificar el proyecto, o redimensionarlo. No sé en qué sentido se podría redimensionar. Mire, en el tema de la redimensión hay un peligro importante que debemos alertar. Hay un plan maestro diseñado para alrededor de 4.000 hectáreas. Ese plan maestro no ha sido modificado. En función de ese plan maestro es que se hicieron expropiaciones. Si es que se redimensiona el proyecto, los antiguos propietarios podrían pedir la devolución de las tierras que le fueron expropiadas. Si eso sucede, habría un perjuicio enorme para el Estado, porque ese proyecto tiene un horizonte temporal de 35 años. Podríamos entender una reprogramación por la situación financiera, pero hay que verlo en el largo plazo, Alfredo. Ya, en todo caso, la comisión que usted preside va a tener una información sobre el proyecto en cuánto tiempo, digamos.
Yo espero que en esta próxima semana ya se nos entregue informes técnicos por parte del gerente de Yacha y EP. En base a esos informes nosotros podemos ser concluyentes en nuestras aseveraciones. Yo creo que como asambleísta y como presidente de la comisión no podemos anticipar ningún criterio. Es muy aventurado decir cosas o asegurar cosas por un discurso en una tarima, por una visita que se hizo al barrio donde están los edificios que tienen problemas. Nosotros tenemos que ir mucho más allá de leer periódicos y escuchar discursos. Hay que investigar y yo creo que en unos 15 días podremos tener ya un informe con el suficiente sustento técnico, en donde, Alfredo, si hay que señalar los errores que se han cometido, del asunto, Augusto. Con mucho gusto. Y si hay que señalar los errores que ha cometido la anterior administración, se señalarán. Si hay que señalar errores que podría estar cometiendo la actual administración, también se lo hará. Si hay que señalar aciertos de la anterior administración, se lo hará. Y si hay que señalar aciertos de la actual, también se lo hará. Pero creo que hay que trabajar con seriedad en estos temas de fiscalización. Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un gusto, Alfredo, siempre a las órdenes. Gracias. Wendy. El pasado 13 de julio, Cecilia Bozano, presidenta de la Asociación de Deudores de la Buena Fe de la Banca Cerrada, aquí en Contacto Directo, indicó cómo, según ella, hubo abusos en el remate de propiedades de algunos deudores de la Banca Cerrada. En aquella ocasión señaló al abogado Mauro Naranjo y este ejerció su derecho a la réplica y ahora la señora Bozano ejerce el suyo. Escuchemos primero al abogado Naranjo y de inmediato la réplica de Cecilia Bozano. Derecho a la réplica. Manifiesto mi absoluto rechazo e indignación ante las falsas imputaciones realizadas en mi contra por la señora Cecilia Bozano, al elucubrar utilizando mi nombre y apellido que en el Banco Central del Ecuador he ordenado, direccionado o adjudicado mediante un remate un bien inmueble en la ciudad de Quito. Respecto a esto, es imprescindible aclarar a la ciudadanía y autoridades que jamás he tenido a mi cargo la potestad jurídica de procesar, ordenar, ni adjudicar remate alguno. Del mismo modo, jamás he influido o colusionado en un tema similar o conexo, como tampoco me he valido de alguna de mis designaciones para ayudar de cualquier manera a persona alguna. Mi carrera profesional la he erigido a partir del profundo respeto a la ley y a las instituciones, tanto públicas como privadas, a las que he podido servir. Atentamente, abogado Mauro Naranjo. Ratifico que el abogado Mauro Naranjo Benítez, el 14 de mayo del 2012, terminó siendo propietario del departamento ubicado en la avenida González Suárez, como lo certifica el registrador de la propiedad. Igualmente, podemos ver que el remate se le adjudicó a la señorita Jenny López Solórzano el 16 de marzo del 2011, fecha en que el señor Mauro Naranjo viajó a la ciudad de Guayaquil, como se demuestra en este documento de pagos de viáticos del Banco Central. Pero eso no es todo. Nunca se notificó al deudor. El remate se lo realizó en la ciudad de Guayaquil cuando su jurisdicción fue en la ciudad de Quito, o es en la ciudad de Quito. Mientras unos fueron beneficiados de este departamento, el dueño sigue endeudado injustamente hasta el día de hoy, a pesar de que varias veces presentó propuestas de pago que fueron negados por el Banco Central. Esto es una muestra de muchos casos donde funcionarios de los gobiernos de turno con información privilegiada terminaron siendo beneficiarios de nuestros bienes. Vamos a pedir que la Fiscalía investigue este caso y determine si hubo o no irregularidades en este remate. Eso es nuestro temor, señor presidente. Ecuatorianos, que así terminen todos nuestros bienes, porque el Banco Central no cumplió con la ley para la reestructuración de nuestras deudas. A la fecha, está en manos de Recicop, una empresa de cobranzas que su única preocupación es recuperar dinero, cuando el espíritu de la ley fue para recuperar familias que hasta ahora somos víctimas de la crisis bancaria de 1999. Y es por eso que estamos pidiendo una comisión que audite todos estos remates, daciones en pago. Por favor, recíbanos.
Aquí hay familias rotas, hay suicidios, personas discapacitadas, personas mayores de edad, que estamos en indefensión. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos nos acompañará Ernesto Pazmiño, defensor público. Proyecto de ley para excluir de las competencias administrativas del Consejo de la Judicatura la atribución de sancionar a los jueces por error inexcusable en el ejercicio de la facultad privativa de juzgar con independencia. Ya regresamos con el análisis de este tema. Siga con nosotros. Ernesto Pazmiño, defensor público, entregó hace un año, el 16 de septiembre de 2016, a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de la Función Judicial, extrayendo de las competencias administrativas del Consejo de la Judicatura el error inexcusable en administrar justicia como falta administrativa para sancionar a los jueces en el ejercicio de su competencia privativa de juzgar. Ernesto Pazmiño, defensor público, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos, gracias por la entrevista. Gabriela Rivadeneira, presidente de la Asamblea, ¿qué trámite dio a su proyecto de ley? Bueno, usted bien aclaró de que hace más de un año presenté un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que tiene como objetivo fundamental derogar el error inexcusable como mecanismo de sanción a los jueces. Y presenté este proyecto de ley porque en la experiencia que tenemos todos los días en nuestra gestión desde la Defensoría Pública, observamos que el error inexcusable se convirtió en un pretexto para el control político de los jueces. Esto generó un ambiente de temor, un ambiente de miedo. Los jueces han sido maltratados hasta la indignación. El error inexcusable es una interferencia, una injerencia, un condicionamiento en la independencia de los jueces. Por lo tanto, en un Estado constitucional de derechos y justicia, no puede mantenerse una figura mediante la cual el órgano administrativo, político de la función judicial, como es el Consejo de la Judicatura, destituye a jueces por sus decisiones jurisdiccionales. Eso no puede suceder. Esta competencia del Consejo, ¿cuándo se incorporó al Código Orgánico de la Función Judicial? ¿Desde el comienzo o cuando hubo la metida de mano a la justicia en el 2011? Es bueno aclarar con su pregunta lo siguiente: el Código Orgánico de la Función Judicial no mantenía el error judicial como un mecanismo de sanción a los jueces. El artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial habla de infracciones gravísimas y manifiesta que el servidor público puede ser destituido, entre otras, por las siguientes faltas. Intervenir, 7, dice el artículo 109, intervenir en las causas que debe actuar como fiscal o defensor público con dolo, manifiesta diligencia o error inexcusable. No había error inexcusable para el juez. Con la consulta popular del 2011 se agrega una reforma a este artículo, incorporando a los jueces como sujetos de control disciplinario, como sujetos de faltas gravísimas por parte del Consejo de la Judicatura. Pero eso fue un anexo, tengo entendido, ¿no? Un anexo a la consulta de estas reformas al Código Orgánico, ¿no? Es un anexo a la consulta. La pregunta decía: ¿usted está de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como establece el anexo 5? Y el anexo 5 tiene 6 hojas, y entre una de ellas dice incorporar como reforma al Código Orgánico de la Función Judicial a los jueces como sujetos de control por parte del Consejo de la Judicatura. Ahora, la implementación del error inexcusable por el Consejo de la Judicatura para sancionar a los jueces en estos 6 años de aplicación, ¿qué efectos ha tenido? Efectos muy perniciosos. Por eso yo lamento que la Asamblea Nacional no le haya dado ningún trámite a mi proyecto de ley. Pese a que está más de un año, hasta ahora no se ha iniciado su discusión en la Comisión de Justicia. La semana anterior, en mi comparecencia a la Comisión de Justicia de la Asamblea, a pretexto de las reformas al Código Integral Penal, solicité que se incorpore también el debate ya sobre la reforma al Código de la Función Judicial. ¿Por qué? Porque el efecto que ha causado
con el error inexcusable para destituir jueces es totalmente pernicioso. Se ha alineado a los jueces, se les ha puesto Ahora, miedo. ¿qué solución Si no, propone usted en su proyecto de reforma? Simplemente derogar el numeral 7 del artículo 109 que determine el error inexcusable como causa de destitución a los jueces. Y aquí quiero aclarar algo, el error inexcusable por sí no es malo, el error inexcusable tienen otras legislaciones, pero no como mecanismo de destitución del órgano administrativo. El error inexcusable debe ser calificado por el mismo órgano jurisdiccional. O sea, por el juez superior, digamos. Por el juez superior que conoce una causa, por apelación, por recurso de casación, recurso de revisión, etcétera. Ese juez superior dice, usted, señor juez inferior, cometió un error inexcusable y le pide al Consejo de la Judicatura una sanción. El error inexcusable debe mantenerse también como un mecanismo de indemnización civil a los perjudicados. Si un juez comete un error inexcusable, perjudica a una persona, tiene que indemnizar por esos perjuicios. Y ahora, ¿este proyecto lo va a presentar al Frente Anticorrupción que creó el presidente Lenín Moreno o usted ya lo deja el proyecto tal como está en la Comisión de Justicia? Yo creo que la Asamblea Nacional, la competente para conocer, ojalá en el momento más oportuno, lo más pronto lo haga. Mire, doctor Pinargote, yo creo que estamos asistiendo en este momento, experimentando un profundo cambio en la forma de gobernar en el país liderada por Lenín Moreno. Este llamado al diálogo que nos ha hecho nos abre una esperanza de que podemos transformar el sistema de justicia a favor de los ciudadanos. Yo saludo el llamado que hizo ayer el presidente de la República a la consulta popular para el 2 de octubre. Esta consulta popular va a fortalecer la democracia y va a permitir que los ecuatorianos recuperemos la justicia para los ciudadanos. Por lo tanto, creo que todos los ecuatorianos tenemos que apoyar en este sentido la consulta que va a llamar el presidente de la República. Ha pedido que los ecuatorianos presentemos propuestas de preguntas. Como Defensoría Pública, los próximos días yo presentaré al señor presidente de la República una propuesta de 5 o 6 preguntas, pero principalmente una pregunta en que le digamos a los ecuatorianos, ¿quiere transformar el sistema de justicia en el Ecuador, conformando la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura de esta manera? Y con eso transformamos la justicia, recuperamos la justicia, logramos una justicia independiente, imparcial, que es lo que sueñan los ecuatorianos. Claro, y eso es para lo que debe servir la consulta popular. Ernesto Pazmiño, defensor público, gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con nuestra siguiente invitada, Dayana Pazley, asambleísta por Guayas del PSC, integrante de la Comisión de Educación. El informe situacional de Jorge Martínez, gerente de la empresa pública Yachay, revela irregularidades y formula propuestas. Analizaremos este tema cuando regresemos. Siga con nosotros. Jorge Martínez, gerente de la empresa pública Yachay, presentó al presidente de la República, Lenín Moreno, un informe de situación del proyecto que revela un sinnúmero de irregularidades. Dayana Pazley, asambleísta del Guayas por el PSC e integrante de la Comisión de Educación. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo muy especial para los jóvenes y sus familias que hoy más que nunca desean que lleguemos a grandes consensos en favor de la educación para multiplicar las oportunidades en el país. Aquí hay un punto de partida fundamental. Los exámenes de Contraloría a fin de verificar lo denunciado por el gerente de Yachay, Jorge Martínez. ¿Existen esos exámenes o hay que actualizarlos? Nosotros hemos pedido el examen especial de Contraloría hecho en 2016. Sin embargo, ese examen fue hecho específicamente en un caso en particular sobre el manejo de fondos públicos. Necesitamos exámenes especiales nuevos que nos determinen cosas como en qué se invirtió cada centavo de Yachay, en qué estado está realmente la infraestructura, cuánto se pagó por los equipos. Tenemos un informe que nos presentó el gerente Jorge Rodríguez que nos revela tremendas irregularidades. Nos indica que no hay tal ciudad de conocimiento ni una mega obra. Sabemos que es la primera ciudad
del país planificada en la que se priorizó la construcción de edificios, luego las vías que siguen siendo de tercer orden y hoy conocemos que se les olvidó hacer el alcantarillado. Es decir, primero la infraestructura y luego los estudiantes y sus necesidades. Esta inversión subutilizada merece darnos respuestas, no a los legisladores, sino al país. Respuestas como por qué después de haberle asignado $1 millón hasta 2016, de los cuales se han ejecutado 347, Yachay solo cuenta con 12 aulas, 4 laboratorios para 1.010 estudiantes. ¿Por qué hay $43 millones en contratos irregulares o informales? ¿Por qué se dijo que iba a haber una inversión extranjera de 55 millones y tan solo se han podido constatar 2.8? Tenemos los ojos repletos de cifras. Este es el resultado de un nefasto manejo administrativo del periodo anterior. Ahora, hay el aspecto del manejo administrativo que revela estas irregularidades actuales, pero además de auditar sus inversiones y su funcionamiento, su redimensionamiento también es un tema, de acuerdo a lo que plantea Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El proyecto contempla una inversión de $5.680 millones en 33 años, que equivalen a 172 millones por año, que no es mucho. Por eso, ¿es eso desproporcionado o fue desproporcionada la publicidad al proyecto dada por el aparato de propaganda de Alianza País? Sinceramente es un proyecto completamente redimensionado, con los objetivos faraónicos. Debemos aterrizarlo a la realidad económica que hoy vive el país. Si bien es cierto, como escuché al legislador Espinosa previamente, que esto es un proyecto de 33 años y tan solo han pasado 4, pero si todas estas irregularidades se presentan tan solo en 4 años, si esto no se corrige en este momento, ¿qué podemos esperar de Yachay? También vale aclarar la diferencia. Yachay Tech, que es la universidad, no puede ser el chivo expiatorio de Yachay EP. Además, ¿qué pasa con cómo no cuestionar, digamos, esta ejecución de presupuesto cuando a las universidades públicas regionales se les asigna, de acuerdo a una fórmula, un presupuesto dentro de la Proforma General del Estado para 2017? Es una fórmula que les asigna un presupuesto hasta llegar al menos 9.4%, mientras que estas universidades emblemáticas o las joyas de la corona le asignan un presupuesto de acuerdo a los requisitos necesarios para su funcionamiento, que llega hasta un 300%, 92% en el caso de Yachay. Si tan solo o sea, en relación a lo que se invierte en educación, que no llena el mínimo establecido por la Constitución y que además cada día que pasa es superado por el pago del endeudamiento agresivo. ¿Este proyecto se compadece con la actual realidad económica del Ecuador o corresponde a un Ecuador de la bonanza petrolera? Corresponde a un Ecuador de la bonanza petrolera que ha fracasado en estas mega obras. Como pero le sin decía, embargo, esa si inversión de solo, en promedio de solo 170 millones por año no es faraónica. O sea, ¿qué es lo que habría que redimensionar en el proyecto? Alfredo, estamos hablando que la ciudad, el país y los jóvenes seguimos padeciendo de la misma enfermedad, que es falta de cupos. Si se hubiera asignado parte de ese presupuesto a las universidades públicas existentes para que puedan ampliar su plantilla de docentes y su capacidad, entonces sí hubiéramos resuelto el problema que hoy nos enfrentamos, que es falta de calidad y falta de cupos. Pero no se hizo. Entonces tenemos hoy noticias como que 180.000 estudiantes han tenido que abandonar su posibilidad de acceder a la educación superior. Entonces, sí estamos hablando de un proyecto que tiene que ser redimensionado y ajustarse a la realidad económica del país. La educación, estimado doctor Pinargote, no puede ser un recurso de un gobierno, sino una sociedad, porque la sociedad es la que perdura y los gobiernos o los gobernantes pasan, que nos devuelvan la educación. La educación es de todos. Asambleísta por el PSC, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, y muy buenos días. Buen día. Alfredo, solamente para despedirnos ya, invitarlos como siempre a que tienen una cita mañana a las 7 de la mañana en Contacto Directo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.